Listo. Ahí ya me pueden ver otra vez, ¿cierto? Y ya te vemos. Listo. Bueno, entonces comencemos con las generalidades de esta problemática social, como lo es la maternidad adolescente. Entonces, comencemos poniéndolos en contexto. Esto es un problema global que que encierra pues a todas las personas. Es una desigualdad regional, es decir, que no es uniforme en los continentes o en los países. Em, También presentamos muchos factores de riesgo, como lo son los bajos recursos o el poco compromiso de parte de los profesionales con la comunidad, con estos adolescentes. Y bueno, hablando ya de otras prácticas nocivas que pueden afectar o pueden ayudar para que esta problemática siga, es el matrimonio infantil y el abuso sexual, ya que como estas dos variantes aumentan el riesgo del embarazo. También tengamos en cuenta que la falta de acceso a la información es una problemática que también hace parte de esta situación, porque si no tenemos información, si no tenemos internet, si no tenemos la forma de estar instruidos, informados sobre todo lo que está pasando, pues es una barrera social. Y también la otra barrera es el no obtener anticonceptivos. Eh, y por último, la OMS en su trabajo eh, tiene políticas para ayudar a mejorar la atención sobre esta problemática, pero también para reducir el embarazo adolescente. Entonces, bueno, los datos y las cifras que se manejan como mundialmente es que en el 2019 hubo una alta incidencia de embarazos adolescentes entre 15 y 19 años. También hubo abortos inseguros. Más del 55% de estos embarazos terminó en aborto. Muchos de estos embarazos adolescentes se pueden causar porque el cuerpo de la persona no está preparado para recibir a una criatura, a un bebé. En el 2023 también se realizó un estudio en donde decía que la tasa de nacimientos en niñas de 10 a 14 años fue de 1,5 por cada 1.000 niñas. Es una cifra que realmente asusta a la cual debemos concientizarnos y prestarle muchísima atención. También la importancia de la prevención, lo mismo que les mencionaba de las barreras de la información y de obtener anticonceptivos. Esto ayudará a tener una salud futura en todas las niñas adolescentes pues, que pasan por malos momentos o aún no están establecidos proyectos de vida y pues ocurren este tipo de cosas. Mm, También se relaciona o hay riesgos para la madre, ya que tienen un mayor riesgo de eclampsia e infecciones en todo su proceso de embarazo. Y por último, los hijos de madres adolescentes presentan un bajo peso al nacer, muchas veces por ser prematuros o por no tener un buen desarrollo en el embarazo. Entonces, la magnitud del problema es que em, cada año nos enfrentamos, pero no hay políticas o desde los entes no se manejan unas estrategias efectivas para contribuir a bajar la tasa. Entonces, la disminución global de quiere decir que en este caso, por ejemplo, tenemos un país, Colombia.
Colombia baja su tasa anual, no sé, está en 1,5, la baja a 1%, pero en Bogotá, por poner un ejemplo, ahí está la tasa mucho más aumentada. Entonces, no es una contribución igual, sino que es como por partes y pues lo que necesitamos es que sea como igual y uniforme en todo el mundo, pues, que es lo que se quiere. Hay nacimientos en niñas menores de 15 años, lo cual es muy preocupante, y una tasa anual muy elevada. Bueno, ¿Listo? Ahora les voy a hablar un poco el contexto en el que se producen estos embarazos. Los índices de embarazos adolescentes son más frecuentes en zonas que tienen índices de educación deficiente, que tienen un bajo nivel económico y también se presenta mucho en varias culturas en las que las mujeres se ven obligadas a casarse y tener hijos a edad muy temprana. Esto es muy común en zonas como Medio Oriente, en África, incluso un poco se ve en Latinoamérica, sobre todo en las culturas indígenas. Em, Últimamente la OMS está atacando mucho el problema de embarazo, de matrimonio infantil, ya que pues son costumbres que están muy arraigadas en ciertas zonas y que en parte se considera violencia hacia los menores de edad. Aparte de esto, otro contexto en el que se producen mucho los embarazos infantiles es el tema de abuso sexual. Y es una problemática que tiene una magnitud gigante. En serio, es muy, muy, muy grande, porque según un informe de la OMS del año 2021, se estima que 120 millones de niñas menores de 20 años han sufrido algún tipo de violencia sexual por alguien que no es su pareja. Si nos ponemos como a ver esto, em, pues es una incidencia enorme. También en 2020, al menos uno de cada 8 niños sufrió abuso sexual antes de los 18 años. Y una de cada niñas de 15 a 19 años ha tenido relaciones sexuales forzadas. Esta es una problemática gigante que pues no es solamente hacia las mujeres, sino también hacia los hombres. También hay porcentajes muy elevados de abuso hacia niños. Y pues esto es lo que principalmente se debe atacar en estos contextos. Se debe buscar soluciones para bajar los índices de abuso, que son muy, muy, muy frecuentes. listo, Lu, ya la de medidas. Ay, qué pena. Se me puso en negro la pantalla. Bueno, medidas. ¿Cómo se busca atacar esta problemática? Principalmente la educación. La educación es esencial para atacar como toda esta situación de embarazo de adolescentes. Primero, porque en las escuelas no se da una educación sexual adecuada. Las mujeres y los hombres no, pues realmente no saben mucho de esto. También hay cierto tabú hacia esta clase de temas. Es importante sensibilizar a las familias sobre la prevención, em, y también se debe fomentar pues el uso de anticonceptivos y pues medidas que pues precisamente eviten esto, eviten embarazos no deseados, ya que pues realmente esto trae muchos problemas tanto para quizá la mamá como para el bebé. Es muy común, como decía Sofi, que las madres adolescentes tengan eclampsia, endometritis y también que los niños tengan como una, o sea, una adaptación muy inadecuada al momento de nacer. Bueno, ahora les voy a presentar unas cifras que se sacaron de un estudio que hizo el ICBF, es decir, este estudio es de Colombia. Y bueno,
Los factores que inciden son demasiados, pero son decisiones o son momentos personales, pero que también afectan el contexto social, familiar, educativo y económico en donde están los adolescentes. em, que sufren, las niñas que sufren este tipo de embarazo. Entonces, aquí en la pantalla, en el 2022 hubo una reducción frente al 2000, del 2022 al 2024 hubo una reducción del 23,5%. Es decir, que frente a la tasa que se estaba manejando, que era demasiado alta, hubo una mejoría. Esto, ¿cómo se pudo, cómo pudieron hacer ellos este artículo? Frente a un estudio que se hace cuando hay embarazos, las niñas pasan por un proceso de psicología y entonces ahí empiezan a preguntarle cómo sucedió todo esto, no por, no por cuestionarlas, sino por tener información y crear políticas y estrategias efectivas para luchar contra este problema. Actualmente, en 2024, hubo una menor reducción, pero digamos que desde los colegios públicos y privados se está manejando charlas preventivas, charlas de educación sexual que realmente son muy importantes para que los niños desde los 10 años en adelante ya empiecen a instruirse, empiecen a saber cómo es este tema y que pues nadie está como exento a que estas cosas le pasen. Listo, ya. Listo. Ahora les voy a hablar un poco de las edades. En el rango de 10 a 14 años, que pues es un rango, pues son personas que son muy, muy menores. En 2019 hubo una cantidad de 4.795 embarazos. Y pues hubo una reducción del 9,6% ya para el año 2023, lo cual es resultado de todas las medidas que quizá el Estado pues ha tomado para modular esta problemática. También en el rango de 15 a 19 años, en el año de 2019 hubieron 118.163 embarazos y en el año 2023 hubo una reducción del 16,9% y hubo solamente 78.018 embarazos, lo cual es muy significativo. Sin embargo, pues es un número muy grande. Los grupos étnicos. Como tal, se ha visto que en estos grupos, pues hay índices de embarazo adolescentes mucho más altos porque muchas veces no reciben la educación adecuada o también es algo que se arraiga mucho como a su cultura. Por ejemplo, en el caso de los indígenas Wayuu, que se encuentran en el norte de Colombia, sobre todo en La Guajira, tienen hasta 10 o 12 hijos y es algo que está muy aceptado en su cultura. Em, pues esto hace que, pues sí, tengan una gran cantidad de niños que lastimosamente no van a tener una educación adecuada, van a tener problemas de desnutrición y pues esto va a generar como problemáticas muchísimo más grandes que van a afectar a estas poblaciones como a largo plazo. Lo mismo con las poblaciones afrocolombianas que se encuentran en el Pacífico, por ejemplo. Son zonas que no tienen mucho acceso a la educación, tampoco tienen una buena infraestructura y pues esto hace que pues estos índices sean mucho más altos. Em, Uy, gracias, Sofía. Y pues aquí es una comparación de cómo es el embarazo adolescente en Colombia y a nivel mundial. Aquí hay como, pues, si ven como el mapa,
es la cantidad de nacimientos anuales por cada 1.000 adolescentes de 10 a 14 años. Y el tema que sea como en este rango de edad, pues también, según el gobierno colombiano, se puede llegar a considerar abuso, porque pues son prácticamente niños. Y pues vemos que Colombia a nivel mundial, pues la verdad tiene índices muy altos. Me atrevería a decir que pues solamente como que África, pues entre comillas, le gana a Colombia pues en esta situación, pero pues es una problemática gigante que debemos atacar, que debemos solucionar y que como estudiantes de medicina seguramente vamos a presenciar en nuestras prácticas o pues en el ejercicio de nuestra profesión. Listo, chicos, muchísimas gracias por conectarse, por su atención. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pues estamos súper dispuestas a escuchar. Muchísimas gracias por participar en esta charla. Y bueno, si tienen alguna pregunta, aquí estamos para respondérselas. Yo tengo una pregunta. Sí, claro. Quería Dale. saber desde las perspectivas de ustedes, basado en lo que del contenido de esta charla, ¿ustedes cómo piensan que podemos aplicar esto a nuestras vidas profesionales, a nuestras vidas como la mayoría siendo estudiantes de medicina o en general para la vida? Bueno, yo siento que nosotros como estudiantes tenemos algo y es la humanidad. Desde ahí se pueden trabajar políticas y estrategias mucho más efectivas haciendo un acercamiento a estas poblaciones. Es necesario realizar estudios, charlas, eh, hablar con las comunidades para que ellos estén enterados sobre la situación, los pros, los contras, qué está pasando, a qué nos estamos enfrentando. Y es como deber, como profesionales, pero también como personas, de hacerle un par a esta situación. Creo que eso nos quedaría para la vida, pero también para lo profesional, ya que este es un campo muy grande pero a la vez muy complejo de tratar. Yo quisiera agregar algo y es que pienso que también esta charla, por ejemplo, nos permite entender el embarazo adolescente más allá de lo clínico, del problema que hay. Nos permite entender a a la persona en sí, a los factores sociales, a los factores familiares, emocionales y económicos que influyen pues en esto precisamente. Y pues pienso que como futuros profesionales, podemos aplicar esta información para ser más empáticos, para sensibilizarnos más frente a cada caso que seguramente vamos a tener y también para brindar orientación y educación sin juzgar, promoviendo pues todo el tema de educación sexual que realmente es algo que muchas personas necesitan. Muchas gracias, chicas. De verdad, totalmente de acuerdo con ustedes que la empatía es un paso primero muy clave para poder, pues, brindarle a estas chicas el apoyo que necesitan y poder hacer intervenciones efectivas. Sí, a ti, Fran. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, Quería algo que como, también quieran aportar? hola, ¿cómo están? Hola, hola. Yo quería de pronto también complementar un poquito lo que ustedes decían, que la empatía es importante y también es importante, como Sofi mencionaba, la relación médico-paciente. Siento que es de lo más importante que tenemos y siempre hay que conservarla, intentar en consulta como evaluar pues sí, qué está pasando con el paciente, si de pronto está incómodo frente a la persona con la que está al lado, o sea, su acompañante, evaluar cómo podemos intervenir a ese adolescente como para darle una ayuda pues integral y evaluar todo lo que pasa y también de pronto como complementar un poquito que no hay nada más importante que activar las rutas correctas. Si nosotros pensamos que está ocurriendo algo de abuso o que el paciente como que puede estar en riesgo por X, Y, Z, siempre activar las vías y los códigos que se activan en este caso. Cada hospital tiene el suyo y es nuestro deber hacerlo, ¿no? Es Eh, nuestro deber hacerlo, tener en cuenta pues la del paciente, si es o no apropiado hacerlo y siempre informarnos y
más que todo como reportar estas cosas es importante y intentar hacer seguimiento. Entonces, volver a citar al paciente, ver qué está pasando, evaluarlo, de pronto, pues, intentar como desde la empatía y la comunicación, como ustedes decían, evaluar qué pasa en esta situación y pues intentar intervenir, porque, pues, como ustedes decían, lo importante es verlo no solo desde una visión médica, clínica, sino que también darle un manejo integral al paciente, que es la medicina, pues, basada en la persona, ¿no? La atención en salud basada en la persona. Sí, totalmente cierto, Mafe. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todos sus aportes. Y bueno, si no hay más preguntas, damos por terminada esta charla. Muchas gracias. Y gracias a todos por conectarse y que pasen buena noche. A ustedes, niñas, de verdad excelente. Se nota que el tema es supremamente bien preparado. Muchísimas gracias, en serio. Muchas gracias, chicas. Con gusto. Y gracias a todos por venir y asistir.